Muy bien, vamos a seguir. Ya estamos con nuestro siguiente invitado, el señor Claudio Lozano, presidente del Banco Nación. Director del Banco Nación. Es economista. Del Banco, sí. Nación. Economista. Sí. Hola Claudio, buenas tardes. Daniel Palacio te habla, estoy con Pablo Núñez. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Director del Banco Nación. Director. Muy buena aclaración. Bueno. El director del Banco Nación fue fundamental en cuanto a la denuncia que se le hizo en su momento a Macri por el tema de la administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública por parte del expresidente Mauricio Macri y otro funcionario con respecto al endeudamiento del Fondo Monetario Internacional. Claudio, en tu libro, Deuda Ilegítima, planteas que el proceso de endeudamiento durante la gestión macrista fue parte necesaria de la implementación de un modelo neoliberal. ¿En qué sentido lo planteas? En realidad, digamos, una de las características que en todo caso hace que el neoliberalismo haya producido el fenómeno brutal de endeudamiento de la Argentina desde que se puso en marcha allá por 1976 con Martínez de Oz en la etapa de la dictadura, es por la aplicación de un criterio que es la apertura general de la economía, tanto en términos comerciales como financieros. En términos comerciales, lo que produce la apertura es la competencia de la producción importada con la producción local. El impacto de esto, hecho de manera abrupta y sin los resguardos correspondientes, da como resultado el proceso de desindustrialización que vivió la Argentina. La apertura financiera lo que permite es el ingreso de capitales del exterior o bien de los propios capitales locales, invirtiendo a tasas muy significativas dentro de la economía local, para luego, con un dólar que en todo caso tenía una evolución por debajo de la evolución de la tasa de interés, digamos, lo que hacen es transformar la renta financiera en dólares y sacarlos del país. Claro. Es decir, la apertura financiera lo que permite es un régimen de acumulación financiera y fuga de capitales, que es lo que en todo caso se entronizó en la etapa de la dictadura durante la década de los 90 y en la etapa de Macri. La primera definición que toma el macrismo cuando accede a la gestión gubernamental es abrir al ingreso y egreso de capitales sin ningún tipo de restricción. Y por lo tanto, lo que hace esto, de la mano de haber arreglado y pagadole a el juez Griesa y a los fondos buitre más de 4 veces el capital adeudado, es decir, haber pagado una barbaridad sin discutir absolutamente nada, con esas dos medidas abrió otra vez a la Argentina a una suerte de explosión de endeudamiento, que es la que en todo caso se vivió, y que dio como resultado una toma de deuda por 166.000 millones de dólares en el curso de los 4 años, y una fuga de capitales por 86.194 millones de dólares en los 4 años. Esto es lo que pasó, y esto es lo que hizo que allá por octubre del año 2019, ya lo habíamos hecho en agosto del 2019, en agosto del 2018, en agosto del 2018 nosotros presentamos nuestra primer denuncia respecto al acuerdo con el fondo, y en octubre del 2019 presentamos la segunda, que establecía no solo que ese acuerdo se había tomado violando todos los procedimientos administrativos, jurídicos y constitucionales de la Argentina, por lo tanto desde la perspectiva argentina es un acuerdo nulo, concretamente nulo y absolutamente inconstitucional, como además es un acuerdo violatorio de las misiones, funciones y del estatuto del propio Fondo Monetario Internacional. Consecuentemente, es un acuerdo que Argentina tiene todo el derecho de cuestionar, decir con toda claridad que no es un acuerdo normal y que consecuentemente el fondo es responsable también de la crisis que indujo en la Argentina a partir de la aplicación de ese acuerdo, y que dio como resultado que entraron 44.900 millones de dólares y se fueron 45.000 millones de dólares. Por lo tanto, en ese marco me parece que Argentina reclama algo absolutamente lógico, que es un tratamiento diferente a lo que es lo normal en la discusión con el fondo, porque este no es un acuerdo normal, es un acuerdo que, como digo, violó
las propias normas del Fondo Monetario Internacional. Claro. Y eso mismo, aplicado hoy en día, más allá de la pandemia, saquemos la pandemia, el crecimiento de la pobreza, ¿qué incidencia tuvo ese hecho en particular para que hoy tengamos un aumento sideral del crecimiento de la pobreza? Bueno, básicamente el acuerdo con el fondo a partir de comienzos del 2018 lo que hace es poner a la economía argentina en un cuadro de caída de la actividad económica y recesión, de la cual todavía no hemos salido, porque en realidad esto abarcó el año 2018, el año 2019, son años de caída de la actividad económica por un lado y de deterioro de los ingresos fundamentales de la comunidad. Lo que hubo en concreto fue caída de los salarios, caída de las jubilaciones, deterioro del poder adquisitivo de los planes sociales, destrucción de la pequeña y mediana propiedad, tanto urbana como rural, comercial como productiva. Consecuentemente, en ese marco, por lo tanto, lo que hay es una fuerte concentración de los ingresos en aquellos que lograron mantener la capacidad de acumular, no productivamente, sino básicamente de manera financiera, y obviamente esto impacta en términos de ampliación de la desigualdad. Y por cierto, durante el 2020, digamos, a estos 2 años lamentables del final del macrismo, se le agregó el 2020, que es un año de pandemia, en donde claramente la situación de caída de la actividad económica y de destrucción de empleo y de deterioro de las condiciones de empleo, es decir, hay más informalidad laboral, hay más cuentapropismo, hay más empleo en negro y demás, todo esto obviamente deteriora los niveles de ingreso y da como resultado que tengamos, digamos, si uno toma el periodo desde que Argentina entró al fondo, la pobreza estaba en torno al 27-28%. Hoy está en digamos, la última medición del INDEC para el cuarto trimestre del 2020 es del 45,3%, o sea, prácticamente la pobreza creció 20 puntos en el marco de la aplicación de las políticas del fondo y del mantenimiento de una situación de ajuste que todavía estamos viviendo, porque pese a los esfuerzos del gobierno nacional por intentar mejorar el poder adquisitivo de la población, lo cierto es que la evolución de los precios, y sobre todo los precios de los alimentos y de la energía, claramente se están transformando en una suerte de barrera infranqueable a la hora de mejorar el poder adquisitivo de la población. ¿Dónde notas, y dentro de la economía, la recuperación de algún sector de la economía? ¿En qué aspecto, en qué sectores lo notas? No, la Argentina, la Argentina tiene una abrupta caída digamos, de su nivel de actividad económica en el segundo trimestre del 2020, que es el momento donde se aplica la cuarentena más estricta. A partir de mayo y junio comienzan a darse la aflojación, se aflojan las restricciones en materia económica, comienzan a abrirse nuevamente actividades, y cuando esto ocurre, hay un proceso de recuperación que se viene dando desde ese momento. Ahora, ese proceso, en tanto y en cuanto choca con un mercado interno muy deprimido porque no hay ingresos y por lo tanto la demanda es muy limitada, el resultado es que rápidamente, sobre todo las actividades más mercadointernistas, son las que terminan estancándose. Y por lo tanto la recuperación se va desacelerando. Lo que se mantiene es la recuperación fundamentalmente de sectores vinculados al sector exportador, vinculados por ejemplo al complejo agroindustrial, sobre todo porque los precios de los productos que coloca Argentina en esta materia han mejorado sustancialmente a nivel internacional. Eso impacta en otras áreas, digamos, como la maquinaria agrícola. También hay cierta recomposición del sector automotriz, digamos, hay una recuperación que hasta el momento es una recuperación bastante heterogénea, diversa, pero donde dominantemente impactan aquellos sectores ligados a la exportación, pero con mucha menos relevancia en aquellos sectores vinculados al mercado interno ligado a los ingresos populares. De alguna manera se están recuperando cierta parte del mercado interno vinculado
a las franjas de ingresos medios altos y altos ingresos, que en un contexto donde la especulación financiera no tiene la relevancia que tuvo, indudablemente canalizan en términos de consumo lo que antes podían colocar en el terreno de las inversiones financieras. Bien. Eso permite la recomposición automotriz, hay cierta recuperación de la construcción, sí, y hay otras realidades en ese sentido. Pero vuelvo a insistir, es una recuperación donde todavía el mercado interno de base popular aparece fuertemente caído porque no ha logrado recomponer ingresos, y consecuentemente el mercado interno está fuertemente planchado. Claro. Así que en ese sentido es esa recuperación que es la que hasta el momento venimos teniendo. Creo que ahí hay una batalla muy fuerte que dar para poder disciplinar el comportamiento de los precios y recuperar los ingresos de la población, salariales, jubilatorios, de los planes y demás, para que haya más mercado interno y esto permita que la capacidad ociosa que tiene hoy la Argentina en un espacio muy amplio de sectores productivos ligados al mercado interno vinculados con el consumo popular puedan comenzar a recuperarse en mayor medida, ¿no? Me refiero a textiles, a calzado, a todo un conjunto de líneas de producción que hoy están fuertemente complicadas. Claudio, te hago una consulta. La pandemia nos llevó a tener que evolucionar en las redes y ustedes, el banco lo convirtieron más banco online, ¿sí? Lo que ha llevado, como incluso muchas otras instituciones bancarias, a trabajar con retiros voluntarios. ¿Ustedes los están aplicando, la opción? ¿Retiros voluntarios? ¿Cómo es eso? O sea, los retiros voluntarios, o sea, los bancos están ofreciendo, se encontraron mucha banca privada con una cantidad importante de personal de más con el nuevo formato de trabajo. No, ¿Ustedes no? Sí. No, nosotros no estamos practicando ningún planteo de retiro voluntario del personal, sí estamos en el marco de la pandemia aplicando el criterio de trabajo a distancia, remoto, pero no estamos reduciendo personal para, digamos, proponiendo salida del personal en este contexto, ni cosa que se le parezca. Sí es cierto que sobre todo en el caso del sector financiero, a partir de la aplicación del trabajo por vía remota, lo que ha habido es una puesta en marcha por parte de determinadas instituciones financieras de estrategia de reducción de personal, cosa que también es un dato preocupante porque estamos en un contexto donde la composición del empleo, la situación del empleo en la Argentina está fuertemente deteriorada. Por eso es que hay que ser muy cuidadoso con este tipo de estrategias y por esa misma razón es que hay que fortalecer la recuperación de la actividad económica por vía del mercado interno de demanda popular, porque ahí está contenida una parte muy importante de la producción nacional. De lo contrario, la recuperación de la actividad termina concentrada en sectores, en muy contados sectores. Para ser más precisos, la recuperación que tenemos hoy, con la evolución de los precios que existió durante el 2020, da como resultado que tenemos niveles de actividad propios de la prepandemia con niveles de pobreza propios del peor momento de la pandemia. Entonces, la actividad se recompone, pero la pobreza no baja. Ahora, ¿esto por qué es? Porque el grueso de la actividad económica va a precios, es decir, recompone márgenes empresarios de los formadores de precios y no del conjunto de la sociedad argentina. Claudio, uno de los temas fundamentales que vive el ciudadano de a pie día a día es el tema de los alimentos y la inflación. ¿Cómo le va comiendo el presupuesto que tiene un hogar? ¿Qué tendría que hacer el gobierno para salir o para reducir la inflación en materia alimentaria? Por eso dije, las dos claves en materia de inflación son alimentos y energía. En ambos dos se necesitan estrategias muy firmes por parte del gobierno nacional, y esas estrategias implican el disciplinamiento de aquellos que tienen dominio oligopólico de mercados o de la comercialización en algunos casos, y al mismo tiempo implica favorecer el ingreso de nuevos productores, achicar la distancia entre el productor y el consumidor con nuevos canales de distribución, trabajar en la línea de mercados de concentración que acerquen al productor al consumidor. Acá hay claramente
una distribución de la renta al interior de las cadenas de producción que es claramente injusta. Hay productores que tendrían que poder participar del mercado y son desplazados permanentemente. Hay algunos instrumentos que se han puesto en marcha que hay que aplicar con fuerza, el caso de la ley de góndolas es uno, pero hay legislación en materia antimonopólica, en materia de defensa del consumidor. Hay que aplicar todas las normas disponibles, hay que aplicarla, hay que ver el tema de garantizar el abastecimiento y sobre todo hay que garantizar nuevos oferentes en el mercado y nuevos canales de distribución para evitar los abusos de posición dominante. Claro. Y en eso tiene que invertir mucho el Estado. Claro, porque eso termina siendo de gran impacto en una familia tipo, porque no tiene más recursos, cada vez le come más. Y... Claro, tanto los alimentos suben más que los ingresos, las familias quedan constreñidas simplemente a alimentarse. Exacto. Y no tienen para gastar en otra cosa, con lo cual en realidad deprime el resto de la actividad productiva. Exacto. Estamos hablando que en marzo hemos tenido una inflación, si no me equivoco, del 4,2. Claro. Así es. Exacto. Efectivamente. Hasta marzo no se ha logrado disciplinar la situación de precios. Y es más, hay ya anuncios, por ejemplo, en materia de incrementos del gas para los productores que realmente tienen valores inentendibles, que ciertamente además son aumentos que después se trasladan al resto de la cadena. Claro. O sea, acá el tema del aumento del combustible, el tema del aumento del gas, el tema del aumento de los alimentos, son aumentos que destruyen el salario y que incrementan los costos de producción. Entonces, en ese contexto se hace muy difícil resolver el problema inflacionario. Por eso me parece que hay que revisar el modo en que ha venido actuando en este sentido el gobierno, porque es clave, digamos. No podemos seguir teniendo una reactivación que tiene por destino solamente resolver la situación de los márgenes de los formadores de precios. Una chiquita, porque no, le tengo que preguntar. Están haciendo ¿Qué análisis hace, Claudio, de la gestión de Guzmán? ¿Cómo? ¿Qué análisis personal hace de la gestión de Guzmán y el rumbo que está tomando el país? Mirá, creo que, me parece que si bien se ha hecho una gestión en materia de endeudamiento con los acreedores privados que han permitido despejar los vencimientos de deuda inmediata, el tipo de vínculo que hasta el momento se ha establecido con el fondo no nos está permitiendo aprovechar ese oxígeno. Se ha entrado en una estrategia en donde el recorte del gasto está afectando las políticas de ingresos hacia los sectores más postergados y está contribuyendo de esta manera a que la recuperación de la actividad económica no tenga el dinamismo que tiene que tener. Está postergando la recuperación del mercado interno y me parece que esto es un problema. Creo que tiene que haber mayor firmeza en la discusión con el fondo. Creo que Argentina no tiene que aceptar recortes fiscales como los que en todo caso están planteados en el presupuesto 2021. Claramente las hipótesis que se hicieron para hacer ese presupuesto no se han cumplido. Eran dos. La primera, que la pandemia iba a estar controlada. Esto no está pasando. Y la segunda, que la recuperación de la actividad económica iba a normalizar la situación social, es decir, iba a devolver a la Argentina a los niveles sociales anteriores a la pandemia. Ninguna de las dos cosas han pasado. La pandemia no está controlada, Argentina ingresa a la segunda ola sin tener a la población en riesgo vacunada, que era lo que se esperaba. Consecuentemente estamos accediendo a restricciones que ciertamente van a afectar también la actividad económica. Por lo tanto, el refuerzo en las políticas sociales que existió en el 2021, me refiero concretamente al ingreso familiar de emergencia, me refiero a los ATP y demás, no es algo que pueda hoy evitarse. Hay que volver a instalarlo, hay que garantizarlo, de lo contrario la situación social se va a seguir agravando. Así que en este sentido creo que hay que tener una posición mucho más firme en relación al fondo para poder aprovechar el oxígeno que se obtuvo en la negociación con los acreedores privados. Bueno, Claudio, muchísimas gracias por el tiempo. Ha sido realmente un placer y da para mucho más la entrevista, porque realmente da para mucho más y entrar en unas partes más técnicas. Y seguro la tendremos otra vez. Estás invitado a otra entrevista.
Cómo no, el agradecido soy yo y a disposición. Muchas gracias. Muchísimas Claudio. gracias, Claudio. Adiós. Con nosotros, Claudio Lozano, director del Banco Nación, Álvarez. economista y Álvarez.